Más del 90% de la gente que utiliza ChatGPT lo hace sin seguir unas pautas, improvisando e insertando la información según le viene a la cabeza, sin sacarle el máximo partido. En este vídeo veremos un método o pasos para que podáis obtener la mejor respuesta de ChatGPT. Al tiempo, crearemos un prompt para que veáis cómo lo aplicamos. Iremos al grano y sin rodeos. ¡Arrancamos! En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que la parte más importante a tener en cuenta antes de utilizar ChatGPT es la forma que tenemos de comunicarnos e interactuar con dicha herramienta. Todos los prompts o instrucciones que le insertemos a ChatGPT tienen que aportar claridad. Un buen prompt debe ser claro y directo, sin ambigüedades. Especificidad. Cuanto más específico sea el prompt, mejores serán las respuestas de ChatGPT. Y por último, pero muy importante, contexto. El contexto es fundamental para que ChatGPT comprenda el entorno en el que debe considerar nuestra pregunta y a quién se está dirigiendo. A continuación, vamos a ver de forma breve los 7 pasos que debemos seguir para redactar un buen prompt. Pedirle que sea un experto en la materia donde necesitas una respuesta. Ser concreto y especificar perfectamente lo que quieres. Darle contexto para que sepa dónde y a quién se tiene que dirigir. Incluir ejemplos o detalles para que su respuesta sea más precisa. Especificarle el tono o la emoción deseada, motivacional, positiva, dramática, etc. Pedirle que nos dé la respuesta en el formato que necesitemos, listado, tabla o si utilizamos la versión de pago, una imagen o una gráfica. Y por último, especificarle el nivel de creatividad de la respuesta introduciendo el valor temperatura, que va desde menos creativo, que sería el 0, a más creativo, que sería el 10. Ahora vamos a aplicar los pasos que hemos comentado para generar un ejemplo de prompt bien redactado. Para hacerlo interesante, cogeremos como ejemplo una de las principales preocupaciones que tenemos la gente que trabajamos sentados. Cómo tener una vida más saludable trabajando o teletrabajando sentado. Según mi experiencia utilizando ChatGPT, obtengo mejores resultados al partir en 2 partes lo que sería la primera interacción con la herramienta. Es decir, inserto un prompt previo donde le solicito ayuda y le aporto parte del contexto para ponerlo en situación, tal y como haría si hablase con un profesional del sector en la vida real. Tras su respuesta, inserto el prompt específico con la consulta clara y directa. Vamos a verlo. Recordemos lo que le queremos solicitar a ChatGPT, es decir, nuestra necesidad. Cómo tener una vida más saludable trabajando o teletrabajando sentado. De este modo, el prompt previo sería: necesito que seas un entrenador personal experto en nutrición y deporte, con más de 25 años de experiencia ayudando a mejorar la calidad de vida de personas que trabajan sentadas en una oficina y tienen una vida sedentaria. ¿Puedes serlo para que te pueda hacer una pregunta? Aquí hago un inciso. Podríamos obviar la parte de para que te pueda hacer una pregunta, pero si lo hacemos nos va a proporcionar una respuesta inicial sin todavía haber insertado el prompt concreto o específico con la consulta que insertaremos a continuación. Tal y como podéis ver en la respuesta, ChatGPT nos presta su ayuda sin lanzarnos una respuesta genérica gracias a especificarle, como hemos dicho, para que te pueda hacer una pregunta. De este modo, si nosotros vamos guiando al modelo de inteligencia artificial, obtendremos mejores resultados. A continuación, tras pedirle a ChatGPT que sea un experto y darle un poco de contexto, vamos a insertarle el prompt específico con la consulta. Antes de ver la respuesta que nos generará ChatGPT a nuestro prompt específico, vamos a comprobar cómo hemos utilizado todos los pasos que hemos comentado para exprimir al máximo esta herramienta. Paso 1. Pedirle que sea un experto en la materia donde necesitas una respuesta. Necesito que seas un entrenador personal experto en nutrición y deporte. Paso 2. Ser concreto y especificar perfectamente lo que quieres. ¿Puedes pasarme por un lado un listado de consejos para mantener unos hábitos saludables y por otro lado una tabla semanal en formato tabla? Importante especificarle el formato, siempre.
con una dieta equilibrada de 5 comidas al día de recetas rápidas de cocinar, poniéndome las cantidades de cada ingrediente en gramos. Paso 3. Darle contexto para que sepa dónde y a quién se tiene que dirigir. Un primer contexto en el prompt previo, donde le decimos a ChatGPT que tiene que tener la experiencia en X cuestión, 25 años de experiencia ayudando a mejorar la calidad de vida de personas que trabajan sentadas en una oficina y tienen una vida sedentaria, y un segundo contexto en el prompt específico, donde le aportamos parte de nuestro contexto, teniendo en cuenta que trabajo 8 horas sentado utilizando un ordenador y que puedo tener algunos momentos de estrés. Paso 4. Incluir ejemplos o detalles para que ChatGPT dé una respuesta más completa. Por favor, incluye ejemplos de rutinas de entrenamiento físico, respiración y meditación de unos 45 minutos y que pueda realizarlos en casa. Paso 5. Especificarle el tono o la emoción deseada. Utiliza un tono motivacional y sé empático, siendo consciente de las dificultades que implica llevar una vida saludable cuando trabajas sentado y tienes poco tiempo. Paso 6. Pídele que te dé la respuesta en el formato que necesites. Un listado de consejos. ¿Vale? Le hemos dicho que nos dé un listado de consejos de buenos hábitos. Y por otro lado, una tabla semanal. Insisto, en formato tabla. Hay que especificarle lo del formato porque si no muchas veces no nos lo hará en una tabla. Paso 7. Especificarle el nivel de creatividad de la respuesta introduciendo el valor temperatura que va desde menos creativo, que sería el 0, a más creativo, que sería el 10. Temperature igual a 2. Queremos que ChatGPT nos dé una respuesta sin utilizar mucha creatividad. Vamos a insertarle el prompt específico a ChatGPT para ver la respuesta que nos genera. Tal y como podemos ver, nos genera una respuesta precisa y detallada, cubriendo todas las necesidades que le hemos solicitado. El listado de hábitos, la tabla con la dieta semanal, los ejercicios físicos de respiración y meditación, etc. Como podemos comprobar, la respuesta de ChatGPT es precisa y completa. Aunque hemos utilizado los pasos básicos o más importantes a tener en cuenta a la hora de redactar un buen prompt, evidentemente podemos utilizar muchas más instrucciones o pautas para poder sacar una respuesta más precisa de ChatGPT, como por ejemplo, pedirle que nos genere la respuesta utilizando un estilo formal, informal, narrativo, etc. E incluso pedirle el estilo de una persona concreta o de una marca. Pedirle que nos genere la respuesta utilizando la extensión de palabras que queramos, 300 palabras por ejemplo. Decirle que no utilice ciertas palabras o expresiones concretas en su respuesta, que utilice llamadas a la acción para hacer que los textos sean más o menos persuasivos, etc. Para acabar, os comentaré de forma muy breve 3 técnicas de prompting muy interesantes. El Few-Shot Learning, que nos permite incluir en el prompt ejemplos de resultados similares para que ChatGPT genere la respuesta basándose en dichos ejemplos. El Grounding, que nos permite decirle a ChatGPT que priorice las fuentes de información a utilizar, ya sea del sector científico, humorístico o divulgativo. Y por último, el role-playing, donde podemos aportarle un contexto específico y decirle a ChatGPT que lo continúe en base a la información proporcionada. Pero recuerda, independientemente de los pasos que sigas o las técnicas de prompting que utilices, si quieres obtener los mejores resultados de ChatGPT, tus prompts tienen que ser claros y sin ambigüedades, específicos y concretos y que aporten contexto. Bueno, espero que el vídeo te haya resultado interesante y que puedas aplicar en tu día a día los pasos comentados para que puedas obtener mejores resultados al utilizar ChatGPT. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para mantenerte al día sobre todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Hasta la próxima, aquí, en Revolución. Quedaos aquí, volveré.